Imagina un mundo donde la armonía y la belleza son la norma, donde cada forma y cada patrón están interconectados y reflejan la perfección del universo. Un mundo donde la conciencia y la intención pueden moldear la realidad y crear un entorno que sea a la vez inspirador y transformador. Bienvenidos a la geometría sagrada, el lenguaje universal que subyace a todos los aspectos de la creación. En este audiolibro, exploraremos los secretos y los misterios y descubriremos cómo podemos aplicar sus principios para transformar nuestras vidas y crear un mundo más armónico y consciente. La geometría sagrada es un concepto fascinante que se refiere a las formas y patrones que se encuentran en la naturaleza y que han sido utilizados a lo largo de la historia en diversas culturas y tradiciones espirituales. Estos patrones y proporciones tienen un significado profundo y están conectados con la creación y el universo. La búsqueda de la armonía y el equilibrio es un tema común en la geometría sagrada, tanto en el entorno como en el ser humano. Un ejemplo icónico de esto es la flor de la vida, un patrón que consiste en múltiples círculos superpuestos que crean una forma que se considera un símbolo de la creación y la interconexión de toda la vida. Este patrón se encuentra en diversas culturas, desde el antiguo Egipto hasta la arquitectura de templos en Asia. La proporción áurea, una relación matemática que aparece en muchas formas naturales, también es una parte fundamental de la geometría sagrada. Se encuentra en la disposición de las hojas, las conchas y hasta la estructura del cuerpo humano. La geometría sagrada trasciende los patrones visuales y se relaciona con la música y la vibración. Se cree que ciertas frecuencias y ritmos pueden resonar con estas formas, creando una experiencia de armonía y conexión. En la arquitectura, muchos templos y catedrales han sido diseñados utilizando principios de geometría sagrada para evocar una sensación de trascendencia y espiritualidad. A lo largo de la historia, artistas, arquitectos y científicos han explorado la geometría sagrada, buscando entender su significado y su impacto en la vida humana. Hoy en día, muchas personas encuentran inspiración en estos patrones, utilizándolos en prácticas de meditación, arte y diseño, buscando una conexión más profunda con el universo y consigo mismos. La geometría sagrada nos invita a reflexionar sobre la belleza y la complejidad de la vida, recordándonos que todo está interconectado en un gran tejido de existencia. El interés por la geometría sagrada trasciende el ámbito académico y histórico, ya que tiene aplicaciones modernas en el diseño de espacios y objetos que buscan promover la armonía y el bienestar. Por ejemplo, algunas personas utilizan estos principios para crear espacios que favorezcan la meditación, la sanación o el crecimiento personal, aplicando patrones geométricos como la proporción áurea en la disposición de los muebles, el diseño de los edificios e incluso en la creación de objetos personales. A lo largo de la historia, la geometría sagrada ha sido vista como un puente entre lo material y lo espiritual. Los antiguos arquitectos y artistas no solo estaban interesados en crear estructuras bellas o funcionales, sino también en hacer tangible la conexión entre lo divino y lo humano. Por ejemplo, las catedrales góticas, las pirámides y los templos de diferentes culturas se construyeron con principios geométricos precisos para alinearse con los ciclos cósmicos, el solsticio, las estrellas o las fases de la luna, buscando que estos lugares se conviertan en puntos de contacto entre el hombre y lo divino. La geometría sagrada, en su esencia, es un recordatorio de que lo visible y lo invisible están entrelazados. A través de ella, se nos invita a mirar más allá de las formas externas y buscar la conexión más profunda con la esencia de las cosas, con el universo y con nosotros mismos. Es un llamado a la armonización, no solo en el plano material, sino también en el plano espiritual, al reconocer que las mismas leyes que gobiernan la estructura de las formas también son las que rigen la conciencia y la espiritualidad. La geometría sagrada nos invita a una percepción más profunda del mundo, un enfoque que va más allá de la lógica y la razón, y nos lleva a experimentar una conexión más directa con el universo. Al estudiar y trabajar con estas formas y patrones, no solo buscamos una comprensión intelectual, sino una experiencia vivencial que puede alterar nuestra conciencia y la manera en que interactuamos con nuestro entorno. Algunos enfoques contemporáneos de la geometría sagrada hablan de cómo los antiguos sabían que el universo está estructurado por leyes invisibles que van desde las partículas subatómicas hasta las estrellas más distantes. Hoy en día, la física cuántica y la cosmología moderna, aunque desde una perspectiva científica, también tocan puntos que resuenan con las ideas de la geometría sagrada. La noción de que todo está conectado, que hay una red invisible que vincula todo lo que existe, se refleja en ambas tradiciones, aunque cada una lo haga desde su propio marco de referencia. La relación de la geometría con la conciencia humana es otro campo de exploración. Muchas enseñanzas espirituales,
como las del yoga o la meditación, mencionan que la mente humana tiene la capacidad de entrar en un estado de resonancia con las frecuencias cósmicas cuando está en sintonía con ciertos patrones geométricos. En ese estado, se dice que la mente puede experimentar una expansión de la conciencia, alcanzando una comprensión directa de la unidad del ser y del universo. El uso de la geometría sagrada trasciende lo espiritual y filosófico y se expresa de manera concreta en las prácticas del arte y la arquitectura. Las pirámides de Egipto, las estructuras megalíticas de Stonehenge, el Partenón de Grecia, la Alhambra en España y hasta el diseño de algunas catedrales y templos en diversas culturas, son ejemplos de cómo la geometría sagrada se ha incorporado a las construcciones para crear espacios que faciliten la conexión con lo divino. Estos lugares, cuidadosamente diseñados con proporciones matemáticas exactas y patrones geométricos precisos, se concibieron no solo para ser bellos, sino para ser portales de conexión con lo trascendental. Además de su presencia en la arquitectura, la geometría sagrada tiene un papel fundamental en las artes visuales. Pintores, escultores y artesanos han utilizado estos principios a lo largo de la historia para crear obras que no solo sean visualmente atractivas, sino que también sean vehículos para transmitir experiencias trascendentales. Por ejemplo, en el Renacimiento, artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel no solo buscaban una representación realista del mundo, sino que también estaban interesados en expresar la relación de las formas con los principios divinos. Da Vinci, en particular, es conocido por sus estudios sobre la proporción áurea, y sus obras como El hombre de Vitruvio son un claro reflejo de cómo entendía la conexión entre las matemáticas, el cuerpo humano y el universo. Uno de los aspectos más hermosos de la geometría sagrada es que no se trata solo de un conjunto de reglas matemáticas frías y abstractas, sino que es un lenguaje universal que conecta lo material con lo espiritual. A través de este lenguaje, las culturas de todo el mundo han intentado comprender el misterio de la existencia, explorar la relación entre lo visible e invisible y encontrar formas de armonizarse con el orden divino del cosmos. Al estudiar y aplicar estos patrones, muchas personas sienten que se alinean más profundamente con el flujo natural del universo, alcanzando una mayor paz interior y una comprensión más clara del propósito de la vida. En esta búsqueda por comprender el tejido fundamental de la realidad, la geometría sagrada se convierte en una llave para descifrar el misterio de la creación. Al experimentar y trabajar con sus principios, las personas no solo se conectan con el orden cósmico, sino también con la conciencia colectiva que ha existido a lo largo de las edades. Las antiguas civilizaciones, desde los egipcios hasta los mayas, entendían que la geometría no era solo un conjunto de reglas que gobernaban el espacio físico, sino una forma de comunicación directa con lo divino, un medio para plasmar en el mundo material los patrones espirituales que se encuentran en la naturaleza y en el universo. La geometría sagrada ha sido utilizada por diversas culturas a lo largo de la historia para crear estructuras y obras de arte que reflejen la armonía y la conexión con lo divino. Los antiguos egipcios, por ejemplo, utilizaron las proporciones geométricas en la construcción de sus templos y pirámides para alcanzar la perfección y la armonía entre los reinos terrenales y divinos. La Gran Pirámide de Giza, uno de los logros más grandiosos de la humanidad, está alineada con precisión con las estrellas del cinturón de Orión, lo que sugiere una relación simbólica con el mundo celestial. No solo se construyó con un profundo conocimiento de las proporciones geométricas, sino que también se diseñó para funcionar como un portal de transformación espiritual, un puente entre el mundo físico y el espiritual. De manera similar, en las culturas indígenas de América, la geometría sagrada aparece en diversas formas de arte y arquitectura, como en los templos y las estructuras ceremoniales. Las culturas precolombinas, como los mayas y los aztecas, entendían que las formas geométricas no solo eran bellas, sino que representaban las fuerzas cósmicas y los ciclos del tiempo. El calendario maya, por ejemplo, es un reflejo de la precisión matemática y el orden cósmico, y su estructura circular resalta la idea de la eternidad, el ciclo de la vida y la muerte, y la conexión con lo divino. En la India, las tradiciones védicas y el hinduismo reconocen la importancia de la geometría sagrada en la creación de mandalas y en los templos dedicados a los dioses. Los templos hindúes, a menudo llenos de complejas formas geométricas y proporciones precisas, no solo son lugares de culto, sino representaciones físicas del cosmos mismo. Alrededor del mundo, la geometría sagrada se ha utilizado también como una herramienta para la introspección y el autoconocimiento. Los mandalas, figuras geométricas que se utilizan en diversas tradiciones espirituales, son símbolos que representan el centro del ser y el universo. Se cree que la contemplación y la creación de mandalas pueden inducir estados de meditación profunda, favoreciendo el equilibrio emocional y la expansión de la conciencia.
Estos patrones geométricos, al ser visualizados o trazados, se consideran un medio para conectar la mente y el alma. En la práctica contemporánea, la geometría sagrada también tiene una presencia significativa en el campo del diseño, especialmente en el movimiento del diseño consciente y ecológico. Las arquitecturas ecológicas y los diseños de ecoaldeas que respetan la geometría natural se basan en principios similares a los de las antiguas civilizaciones, creando espacios que se alinean con la naturaleza y las energías de la tierra. Los edificios que siguen la geometría sagrada no solo buscan ser estéticamente agradables, sino que también tienen en cuenta la salud energética de sus habitantes y su relación con el entorno natural. Las formas geométricas como el círculo, el triángulo y la espiral se utilizan para crear estructuras que fomentan la armonía y la sostenibilidad, utilizando el espacio de manera eficiente y respetuosa con la naturaleza. La aplicación de la geometría sagrada en la tecnología, particularmente en campos como la física, la biología y la ingeniería, es un aspecto relevante en su práctica. A través de los avances en la investigación, se ha descubierto que muchos fenómenos naturales, desde las estructuras atómicas hasta las galaxias, siguen patrones geométricos específicos. La observación de la geometría fractal en los sistemas naturales, como las ramas de los árboles, los sistemas de ríos o las formaciones de nubes, ha sido una revelación moderna que une la ciencia con los principios de la geometría sagrada. Los fractales son figuras que se repiten a diferentes escalas, reflejando el principio de la autosimilitud y la interconexión de todas las partes del universo. La geometría sagrada también juega un papel en las prácticas de sanación energética y medicina holística. Al trabajar con figuras geométricas y patrones, se cree que se puede equilibrar la energía del cuerpo humano, desbloquear canales de energía estancada y promover la salud física y emocional. Técnicas como la radiestesia, que estudian la influencia de las energías en los lugares y objetos, utilizan la geometría para detectar y armonizar los campos energéticos de un espacio. El uso de cristales, que también se alinean con ciertos patrones geométricos, es otra práctica vinculada a la geometría sagrada. La geometría sagrada nos recuerda que la belleza, la armonía y el orden no son solo una característica superficial del mundo que nos rodea, sino un reflejo de principios fundamentales que rigen el cosmos. Al explorar estos patrones, no solo nos acercamos a una comprensión intelectual más profunda, sino que también nos conectamos con la esencia misma de lo que significa ser parte de este vasto y misterioso universo. La geometría sagrada se convierte en una herramienta poderosa para la transformación personal y colectiva, guiándonos hacia una comprensión más profunda de nuestra existencia y nuestra conexión con el universo. En su esencia, la geometría sagrada es una puerta abierta hacia el entendimiento profundo de la interrelación entre todas las formas de vida y el universo. Esta visión holística no solo busca explicar la estructura física del mundo, sino también cómo esa estructura refleja un orden divino y universal. El estudio y la práctica de la geometría sagrada también nos desafían a repensar nuestra concepción de la realidad. Tradicionalmente, la ciencia moderna ha separado la física de lo espiritual, pero la geometría sagrada ofrece una perspectiva en la que lo material y lo espiritual se entrelazan de manera inseparable. En este sentido, muchos ven la geometría como una representación simbólica del lenguaje del universo. Las matemáticas, al igual que la música o el arte, no solo describen el mundo, sino que lo interpretan reflejando las vibraciones fundamentales de la creación. El diálogo entre la espiritualidad ancestral y los descubrimientos científicos contemporáneos ofrece una visión fascinante de cómo la geometría sagrada sigue siendo una clave para entender no solo el diseño físico del universo, sino también el significado profundo que reside en él. A medida que la ciencia y la espiritualidad se aproximan, surge una nueva comprensión de cómo los patrones matemáticos y geométricos pueden ser vistos como una forma de lenguaje universal que describe tanto la estructura material del mundo como la conciencia que lo habita. La geometría sagrada invita a una profunda reflexión sobre nuestra relación con el mundo natural y con el cosmos en su totalidad. Nos insta a reconocer que todo lo que existe está regido por principios universales de orden y armonía, y que, al alinearnos con estos principios, podemos encontrar un sentido más profundo de propósito y conexión. Nos recuerda que, más allá de lo que vemos a simple vista, hay una realidad más profunda y compleja que espera ser entendida, no solo a través del intelecto, sino también mediante la intuición y la experiencia. Al continuar explorando la geometría sagrada, ya sea en el arte, la arquitectura, la música, la sanación o la ciencia, estamos participando en una danza cósmica que conecta lo micro y lo macro, lo material y lo espiritual, lo visible y lo invisible. Cada forma geométrica, cada patrón, es una expresión única del todo, una invitación a descubrir y experimentar la unidad del universo.
A medida que la humanidad avanza en su entendimiento del cosmos y de las fuerzas que lo gobiernan, la geometría sagrada sigue siendo una herramienta poderosa para ayudar a conectar los puntos entre lo antiguo y lo moderno, lo físico y lo metafísico. La fascinación por estos patrones no es solo una cuestión de interés intelectual, sino también un camino hacia la autotransformación y la expansión de la conciencia. A través de la geometría sagrada, podemos vislumbrar una realidad que trasciende la percepción cotidiana. En la práctica, este enfoque se manifiesta de diferentes maneras. Muchas personas hoy en día recurren a la geometría sagrada como una forma de sanar no solo su entorno, sino también su ser interior. La creación de mandalas, la meditación con figuras geométricas o incluso el diseño consciente de espacios de vida son herramientas que permiten integrar estas sabias enseñanzas en la vida cotidiana. En estos momentos de meditación, contemplar formas geométricas como el círculo, el triángulo o la espiral puede inducir un estado de calma, ofreciendo claridad mental y restaurando el equilibrio emocional. En el mundo de la ciencia, las teorías emergentes sobre la naturaleza de la realidad están haciendo eco de lo que los antiguos entendían intuitivamente. Conceptos como la simetría y el orden subyacente en la física moderna se reflejan en las formas geométricas de la geometría sagrada. La idea de que las leyes fundamentales del universo están regidas por principios matemáticos y geométricos cada vez encuentra más apoyo en el pensamiento contemporáneo. Lo que antes era considerado como un conocimiento esotérico o místico, ahora está siendo validado por los avances científicos en campos como la cosmología, la física cuántica y la teoría de cuerdas. Estos desarrollos sugieren que, a nivel subatómico, la realidad está gobernada por patrones geométricos y matemáticos que se reflejan en la estructura del universo. En el campo de la espiritualidad, muchos sostienen que la geometría sagrada puede actuar como un puente entre los mundos físico y espiritual. Los rituales, las meditaciones y las prácticas espirituales que incorporan geometría sagrada permiten a los individuos entrar en contacto con una realidad más profunda y trascendental. Al meditar sobre estas formas, se cree que se puede alcanzar un estado de conciencia expandida en el que los límites entre el yo y el universo desaparecen, y se experimenta una sensación de unidad y totalidad. En el mundo moderno, el concepto de la geometría sagrada también ha encontrado su lugar en el diseño consciente. Los arquitectos y diseñadores que aplican estos principios en sus obras buscan crear espacios que no solo sean funcionales o estéticamente agradables, sino que también promuevan el bienestar y la armonía de las personas que los habitan. Este enfoque se puede ver en el diseño de edificios, jardines, espacios públicos y viviendas que incorporan formas geométricas como el círculo, la espiral, el triángulo y la proporción áurea. Se cree que estos patrones no solo tienen un impacto visual, sino que también influyen en el campo energético del espacio, creando un entorno más equilibrado y propicio para la paz y la creatividad. La geometría sagrada también se encuentra en el diseño de instrumentos musicales, particularmente aquellos que están hechos para producir sonidos armónicos que resuenan con las frecuencias universales. La conexión entre la música y la geometría ha sido reconocida durante siglos, y muchos músicos y compositores han utilizado principios geométricos para crear obras maestras que reflejan la armonía y la belleza del universo. La geometría sagrada es un concepto que se ha utilizado a lo largo de la historia en diversas culturas y tradiciones espirituales. Se refiere a las formas y patrones que se consideran fundamentales en la estructura del universo, y se cree que estas formas pueden influir en la creación de realidades físicas y espirituales. Para crear realidades físicas de manera fluida usando la geometría sagrada, primero es esencial comprender cómo estos patrones se manifiestan en la naturaleza. Algunas de las formas y patrones más comunes incluyen la espiral, el círculo, el triángulo y la proporción áurea. Para trabajar con la geometría sagrada de manera fluida y efectiva, uno de los enfoques clave es la práctica de la conciencia y la visualización. Al centrarnos en estas formas y estructuras, podemos sintonizarnos con las energías que representan. De este modo, podemos empezar a ver cambios en nuestra realidad física. Las personas que practican esta técnica suelen hacerlo mediante meditaciones profundas, visualizando estas formas y permitiendo que se integren en su ser. Con el tiempo, esta conexión con la geometría sagrada puede influir en la creación de realidades físicas más armónicas y alineadas con los principios universales. Otro aspecto importante de la geometría sagrada es su relación con la conciencia y la intención. Al observar la geometría sagrada no solo como una herramienta visual, sino como una vibración energética, podemos empezar a comprender cómo interactúa nuestra conciencia con el entorno para transformar la realidad. La geometría sagrada se basa en el principio de que todo en el universo está interconectado. Esta interconexión implica que todo, desde la mente humana hasta el cosmos, sigue ciertos patrones geométricos.
Al alinear nuestra conciencia con estos patrones, podemos facilitar una integración más fluida entre nuestra intención y el mundo físico, permitiendo que nuestras creaciones sean más armónicas y alineadas con los principios universales. Por ejemplo, la flor de la vida, un patrón geométrico sagrado que se encuentra en diversas culturas y tradiciones, es un ejemplo perfecto de cómo la geometría sagrada puede ser utilizada para conectar con frecuencias universales. La clave está en la resonancia. Cuando nuestra intención y conciencia se alinean con las frecuencias de la geometría sagrada, podemos experimentar una profunda conexión con el universo y acceder a estados de conciencia expandida. En este contexto, la geometría sagrada no solo tiene un papel pasivo como símbolo o herramienta, sino que se convierte en un medio dinámico para la transformación y la evolución personal. La meditación activa, utilizando patrones geométricos sagrados como el cubo de Metatrón o la espiral áurea, puede ser una poderosa herramienta para conectar con las frecuencias universales y experimentar una profunda transformación personal. Al trabajar con la geometría sagrada de esta manera, podemos conectar con frecuencias universales y acceder a estados de conciencia expandida, experimentar una profunda transformación personal y espiritual, desarrollar una mayor conciencia y comprensión del universo y nuestro lugar en él, acceder a conocimientos y sabiduría ancestral y universal. La geometría sagrada también nos invita a reconocer la interconexión con el entorno físico y a armonizar nuestra presencia en el mundo natural. La armonía de la naturaleza nos ofrece un modelo perfecto de equilibrio y cooperación, y al integrarnos con ella, podemos crear espacios que fomenten la paz, la creatividad y la conexión con el universo. Uno de los aspectos clave aquí es la intención consciente de crear espacios que apoyen nuestro bienestar y nuestra evolución espiritual. Al diseñar espacios que se alinean con los principios de la geometría sagrada, podemos crear un entorno energético que nos apoye en nuestra búsqueda de la armonía y la iluminación. La geometría sagrada nos ofrece una herramienta poderosa y fluida para transformar nuestra realidad y crear un mundo más armónico y consciente. A continuación, te menciono algunos ejemplos de personas que han explorado y aplicado estos conceptos de manera significativa. 1. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, uno de los más grandes genios del Renacimiento, fue un gran explorador de la geometría y sus aplicaciones en el arte, la naturaleza y la ciencia. Da Vinci es famoso por sus estudios sobre la proporción áurea y su uso de esta en sus pinturas y en sus estudios anatómicos. La relación perfecta entre las partes de un cuerpo humano o entre las proporciones de un edificio reflejan estos patrones geométricos, que Da Vinci creía que eran esenciales para entender la belleza y la armonía de la creación. Su dibujo más famoso, El hombre de Vitruvio, muestra la perfecta proporción del cuerpo humano según los principios de la geometría sagrada. 2. Buckminster Fuller. Buckminster Fuller fue un arquitecto, inventor y futurista conocido por su trabajo en la geometría y las estructuras. Su concepto más famoso es la geodésica, una estructura que combina la eficiencia y la estabilidad con la belleza y la armonía. Fuller creía que la geometría sagrada era la clave para entender la estructura del universo y para crear estructuras que fueran armónicas y sostenibles. Su trabajo ha influido en la arquitectura, el diseño y la ciencia, y sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan crear un mundo más armónico y consciente. 3. John Michell. John Michell es un autor y experto en el estudio de la geometría sagrada, la historia esotérica y la arqueoastronomía. Ha dedicado gran parte de su vida a investigar las aplicaciones de la geometría sagrada en monumentos antiguos, como las pirámides de Egipto y las estructuras megalíticas en Europa. Michell es conocido por su trabajo en torno a la alineación de lugares y cómo estos están relacionados con patrones sagrados geométricos y astronómicos específicos. En sus libros, como The New View over Atlantis, Michell explora la conexión entre la geometría sagrada y la conciencia humana y ofrece una visión profunda y fascinante de la historia y el propósito de la humanidad. 4. Dan Winter. Dan Winter es un físico y un prolífico investigador en el campo de la geometría sagrada, la conciencia y la física energética. Ha desarrollado teorías sobre la geometría fractal y cómo estos patrones geométricos son fundamentales para entender la conciencia y la manifestación. Winter ha propuesto que los patrones geométricos de la naturaleza y la estructura fractal del universo están directamente relacionados con la espiritualidad y la creación de realidades físicas. Ha trabajado en la construcción de dispositivos que, según él, pueden amplificar las frecuencias de la geometría sagrada para influir en el bienestar y la conciencia humana. 5. José Argüelles. José Argüelles fue un artista, escritor y profesor que se destacó por su trabajo en la conexión entre la geometría sagrada, el calendario maya y la evolución de la conciencia humana.
Fue uno de los principales divulgadores de la teoría del sincronario galáctico, basado en la idea de que la humanidad está evolucionando hacia una nueva era de conciencia y armonía. 6. Manly P. Hall. Manly Palmer Hall fue un filósofo, escritor y erudito en temas esotéricos, incluido el estudio de la geometría sagrada y su relación con la espiritualidad y la sabiduría antigua. En su obra más famosa, Los misterios de la sabiduría antigua, Hall explora la conexión entre la geometría sagrada y la espiritualidad y ofrece una visión profunda y fascinante de la historia y el propósito de la humanidad. 7. Richard Head. Richard Head es un investigador, escritor y experto en la geometría sagrada y su conexión con la arqueoastronomía. En sus libros, como Número Sagrado y los orígenes de la civilización y los armónicos del mundo, Head explora la conexión entre la geometría sagrada y la creación de realidades físicas, y ofrece una visión fascinante de la historia y el propósito de la humanidad. 8. Philip Ball. Philip Ball es un arquitecto y diseñador que ha explorado la aplicación de la geometría sagrada en la creación de espacios habitables. A través de su trabajo en arquitectura, Ball ha mostrado cómo las formas geométricas sagradas, como el dodecaedro y el icosaedro, pueden ser utilizadas para crear espacios que promueven la armonía y el bienestar. 9. Marco Rodin. Marco Rodin es un investigador y escritor que ha explorado la conexión entre la geometría sagrada y la física energética. Su trabajo se centra en la comprensión de la estructura del universo y la conexión entre la geometría sagrada y la creación de realidades físicas. Marco Rodin es un inventor y matemático conocido por su trabajo con la geometría de toros y su investigación sobre la vibración energética. Su trabajo ha explorado la conexión entre la geometría sagrada y la física energética. 10. Fibonacci y el número áureo. Aunque no es una persona contemporánea, la figura de Fibonacci es fundamental en la historia de la geometría sagrada. Su secuencia de Fibonacci, que describe la proporción áurea, ha sido una herramienta clave para entender la armonía y la belleza en la naturaleza y el arte. Conclusión: estas personas, a lo largo de la historia, han demostrado que la geometría sagrada no es solo una disciplina abstracta, sino que tiene aplicaciones prácticas en el arte, la ciencia, la arquitectura, la espiritualidad y la vida cotidiana. Cada uno, a su manera, ha reconocido el poder de los patrones geométricos para transformar tanto la conciencia humana como la realidad física. Sus trabajos continúan inspirando generaciones a explorar y aplicar estos principios, con la creencia de que la geometría sagrada puede ser una herramienta fundamental para crear un mundo más armónico, consciente y bello. Y así llegamos al final de este viaje a través de la geometría sagrada. Esperamos que hayas disfrutado de esta exploración de los secretos y los misterios de la creación. Pero no queremos que este viaje termine aquí. Queremos que sigas explorando, aprendiendo y creciendo con nosotros. Por eso, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Videoteca. Suscríbete a nuestro canal para acceder a más contenido épico y transformador. Dale like a este video si te gustó y comparte tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Queremos saber qué te pareció este viaje a través de la geometría sagrada. ¿Qué te inspiró? ¿Qué te hizo reflexionar? ¿Qué cambios vas a hacer en tu vida después de escuchar este audiolibro? Comparte tus historias y tus experiencias con nosotros. Queremos crear una comunidad que se apoye y se inspire mutuamente. Así que, no te olvides de suscribirte, dar like y comentar. Y no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos más secretos y misterios del universo. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de la geometría sagrada. Hasta la próxima.